que es el rector de la Universidad Atlántica Argentina, nada más ni nada menos, embargado por más de 45 millones y medio de pesos, que estaba imputado, y cuando nosotros dijimos hace varios años que estaba imputado, se nos venían todos encima, sufrí presiones de la mujer, de funcionarios municipales, que se sentaban al lado mío para que no hablara más nada de este caso, pero le vinimos contando a través de estos años cómo iba avanzando esta causa. Y hay más novedades. La última vez el socio y pariente, el padrino de Sogbi, se había escapado a Chile y estaba con pedido de Interpol. Vamos a hablar con el doctor Alberto Gossi, que es el abogado querellante. Lo saludamos. Doctor, buen día en la mañana, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente. ¿Y cómo está la causa hoy? Bueno, en este momento la causa está en etapa de juicio oral. Se están produciendo algunas pruebas. En este momento, particularmente en este momento, el juicio está, se están llevando a cabo dos medidas que son de índole procesal, estrictamente procesal. La primera es que el tribunal ha dispuesto que se unifique la personería de los querellantes. Le explico esto un poco qué significa para que se entienda. Las víctimas de esta estafa han sido muchas, han sido innumerables, inclusive hay víctimas en varios países, ¿sí? Yo le había comentado su oportunidad. Hay damnificados en Estados Unidos, en Francia, en Ecuador, en Costa Rica, en Colombia y en Argentina, por supuesto, ¿no? Entonces, esa gran cantidad de víctimas se han presentado como querellantes, es decir, como parte acusadora, representados por diferentes abogados, ¿no es cierto? Entonces, lo que el tribunal ha hecho por una cuestión de orden procesal es unificar la querella en dos abogados de todo ese espectro de abogados que representan a las víctimas. Y han sido designados el que le habla, quien está hablando con usted, y el doctor Adrián Tellas del estudio de doctor Orgeira. Así que bueno, ahora está con esa unificación de personería, y además Interpol ya ha ubicado a Sebastián García Van Brassen, que le recuerdo era el socio de Sogbi. Bueno, él está prófugo desde hace casi un año, y está prófugo con un pedido de captura nacional e internacional. Interpol ya lo ubicó en la ciudad de Santiago de Chile, ya lo tienen ubicado. Ahora el tribunal está haciendo todos los requerimientos formales para solicitar su extradición, y cuando la extradición esté digamos planteada ante las autoridades chilenas, yo me imagino que allá en Chile se procederá a su detención y a su trámite de extradición. ¿Qué tiempo puede llevar eso? Eso depende, porque la extradición en sí es un trámite complejo, porque es un trámite penal pero internacional. Básicamente funciona así. El tribunal que requiere la extradición, en este caso va a ser el Tribunal Oral en lo Criminal 6, lo va a hacer por vía Cancillería Argentina a la Cancillería chilena, quien a su vez lo va a derivar al juez federal competente de la ciudad de Santiago de Chile para que haga el proceso de extradición. No es un trámite rápido, ni es un trámite sencillo, puede demorar unos meses, ¿sí? ¿El juicio puede comenzar igual aún él no estando? Sí. El juicio va, es más, se lo adelanto, el juicio va a comenzar aunque él no esté extraditado. Si cuando él es extraditado, ¿sí? Es extraditado antes de la celebración del juicio, será juzgado en esa etapa. Si no, va a ser juzgado con posterioridad. Pero el juzgamiento no se detiene por la extradición particularmente de este imputado. ¿Cuál es la situación real de Amado Sogbi? Porque más allá de ser el socio, Van Brassen, que está prófugo, es el padrino del hijo. Digo, ¿cuál es la situación? Porque siempre la pregunta, acá cada vez que estoy por la calle me preguntan, ¿pero va a quedar detenido Sogbi? ¿Qué le podemos responder a esta gente?
Mira, hay dos aspectos. Hay un aspecto que es el análisis en abstracto y después conforme las características particulares del caso. Zogby enfrenta un juicio por un delito que prevé una condena cuya prisión máxima son 6 años de prisión. ¿Esto qué significa? Si Zogby fuese condenado a una pena de 3 años y un día, tiene que cumplirla efectivamente, porque le explico un poco para que la gente entienda, ¿sí? Aquellas personas que son condenadas por primera vez por un delito con una pena privativa de la libertad inferior o igual a 3 años de prisión, pueden solicitar una libertad condicional. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en términos prácticos, son condenados, pero no son privados de su libertad. ¿Se entiende esto? Sí, está claro, está claro. Bien, perfecto. Cuando la condena es superior a los 3 años, no pueden solicitar la ejecución condicional, sino que tienen que hacer el cumplimiento efectivo de la pena. Le hemos hablado una vez, pero es bueno recordarlo, porque el estándar de vida de Amado Zogby acá, más allá que está procesado en 45 millones y medio de pesos, el estándar de vida de él acá en el Partido de la Costa no es importante, si bien tiene una linda casa y demás, pero no es importante. Pero ustedes con los ingresos que él tenía, no se puede justificar lo que tenía en capital, ¿verdad? No, mire, acá hay un dato que es fundamental para que se entienda, ¿sí? La situación patrimonial de Zogby en la actualidad es irrelevante para este caso, porque acá a Zogby no se le reprocha que Zogby tenga un buen nivel de vida, un excelente nivel de vida, un nivel de vida mediano, un nivel de vida malo. El reproche que se le hace a Zogby es que Zogby fue coautor, junto con García Van Brassen, de una defraudación millonaria que consistió, concretamente en el caso de Zogby, en sacar de una cuenta de custodia donde había 4,5 millones de dólares que eran propiedad de los inversionistas, sacar esos fondos de esa cuenta de custodia, violando sus obligaciones y trasladándolas a diferentes bancos en Panamá. ¿Para qué? Para que después fueran sustraídos de sus verdaderos dueños. Y él fue coautor de eso. Entonces, si él una vez que sustrajo ese dinero, lo prendió fuego, lo tiró al río, lo donó, es harina de otro costal. El hecho concreto que acá todos las víctimas de este juicio, entre los que están incluidos mis clientes, ¿sí?, habían invertido sus ahorros en un negocio que Zogby y Van Brassen tenían la obligación legal de administrar en favor de estos terceros, ¿sí? Esa inversión constaba depositada en dólares en un banco en Luxemburgo, en el Credit Suisse, ¿sí? ¿Ellos qué hicieron? Violando sus obligaciones contractuales y sus deberes legales, transfirieron ese dinero a cuentas que ellos mismos tenían a través de sociedades controladas en diferentes cuentas en bancos en Panamá, y de ahí la plata desapareció. Ese es el hecho concreto que se le reputa a Zogby. Después, el destino que ellos le dieron a ese dinero, que también está siendo investigado, se lo aclaro, qué se hizo con eso, ¿sí? La ruta de ese dinero, por decirlo de alguna manera, utilizando una frase que está de moda, la ruta de ese dinero es objeto de otra investigación. ¿Se entiende? Sí, está clarísimo. Ahora, Amado Zogby en su momento fue tesorero, pero después viaja a Panamá para hacerse cargo de la vicepresidencia, es decir, lo ascienden. No, pero aparte le voy a dar un dato mucho más trascendente, que está probado en el expediente. A ver. Capital Lions, que era este fondo, con el vehículo del fraude fue este fondo, Capital Lions, había la sociedad Capital Lions en Panamá, ¿sí?, requería determinadas autorizaciones legales. La Comisión Nacional, él fue autorizado legalmente ante la Comisión Nacional de Valores de Panamá como representante de la sociedad. Esto ya está probado, ya digamos, la Comisión Nacional de Valores de Panamá ya informó este hecho. Y otro dato más que tiene muchísima relevancia: el Credit Suisse también le informó a la justicia argentina que uno de los autorizados a
administrar la cuenta custodia esta famosa que fue la vaciada, era José Amado Sogbi. Y cuando la Cámara de Apelaciones, no sé si usted se acuerda porque este tema lo hablamos en alguna otra entrevista, cuando la Cámara de Apelaciones en lo criminal de la Capital Federal confirmó el procesamiento y el embargo de Sogbi, justamente lo que dijo la Cámara es: señores, cuando usted fue el administrador de esta cuenta, en un periodo de 6 meses la cuenta se vació en $4.200.000. Eso me acuerdo perfecto. Es decir, que la Cámara de Apelaciones amplió lo del juez y le dijo: mientras usted estuvo a cargo de todo el dinero, desaparecieron $4 millones. Exacto, eso es uno de los fundamentos concretos, claros y contundentes por los cuales la Cámara confirmó el procesamiento. En esta presentación de prueba de parte de ustedes, ¿Sogbi, a través de su abogado, ha presentado algo, alguna defensa de algo? Mire, el abogado que defiende a Sogbi planteó en su momento todas las defensas que son posibles, digamos. Planteó nulidades, se opuso a la elevación a juicio. Lo que pasa es que hay algo que es muy importante entenderlo, ¿sí? Que es un concepto general de los abogados defensores. Los abogados defensores son abogados, son técnicos del derecho que aplican sus conocimientos al máximo para obtener y generar la mayor defensa posible en favor de sus clientes, pero son abogados, no son magos, ¿me entienden lo que digo? Sí, está clarísimo. Pueden defender, pero llega un momento que ya no tiene más defensa de nada. No, mi colega tiene una tarea titánica defendiéndolo. ¿Quién es el abogado de Sogbi? ¿Es alguien de Capital o de acá? No, es un abogado particular de él que yo creo que es un abogado de allá, no recuerdo el apellido. Bueno, usted sabe que nosotros no podemos saber quién es el abogado porque es muy raro acá en la costa, porque no se habla del tema, excepto este periodista tonto que está hablando y usted que es un abogado prestigioso, son los que difundimos todo esto y después las presiones las recibo yo como si yo hubiese afanado o si yo hubiese estafado a la gente. Se la agarran conmigo, apenas tiré esta información hace ya un par de años. Mire, yo le voy a decir algo. La esposa de Sogbi se sentó al lado mío para decir que por favor no tire la información, después me mandaron a un funcionario para que no siga hablando del tema. En realidad, ¿él sigue cobrando de la municipalidad como asesor del intendente? No, eso le voy a ser franco, no tengo información respecto de eso, porque esas son cuestiones, que esto es importante explicarlo. Mi actividad es estrictamente procesal, en orden particularmente a esta investigación penal, a esta acusación, a este juicio, digamos. No, pero ¿sabe por qué se lo decía en su momento? Sí, porque ustedes no podían entender cómo tenía algún dividendo económico Sogbi solamente teniendo su estudio jurídico, su estudio contable y una asesoría en la municipalidad. En ese momento el análisis se hizo cuando a mí me tocó acusarlo a Sogbi, que esto es muy importante porque nosotros hablamos sobre la base de las resoluciones judiciales, es decir, esto que yo le estoy diciendo a usted, ¿sí? Se deduce de las resoluciones judiciales, que no son menores, porque fueron 3. Una primera resolución donde se decidió que había elementos muy graves que le atribuían responsabilidad penal a Sogbi en esta maniobra, y por eso fue procesado y embargado por la friolera de 45 millones, ¿sí? Esa decisión después fue analizada por la Cámara de Apelaciones y fue confirmada, y posteriormente fue elevado su caso a juicio, es decir, que la presunción de responsabilidad penal de Sogbi es muy importante, pero no porque este letrado la dice, sino porque los diferentes magistrados que han ido interviniendo en esta causa así lo han concluido. Y este es un dato que es muy importante. ¿Y sabe por qué? Porque yo he sostenido en otras entrevistas con usted, inclusive con otros medios periodísticos, que nosotros nos regimos con un principio constitucional que es muy importante, que es la presunción de inocencia. Es decir, tenemos que presumir que Sogbi es inocente hasta que el tribunal oral lo condene, ¿sí? Ahora, a mí como parte acusadora, ¿qué papel me toca? El de probar que los hechos que yo le he endilgado son ciertos y que consecuentemente van a terminar en una condena penal. Ahora bien, todos los hechos que nosotros denunciamos respecto de Sogbi, hasta ahora la justicia los ha admitido como que ocurrieron. Y puntualmente por lo que usted me pregunta, en su momento, en su oportunidad,
cuando la Fiscalía hizo una investigación patrimonial acerca de Sotheby, se determinó que cuando Sotheby tenía el 50% de las acciones de Mertens, que era una sociedad que no tenía actividad comercial y que no generaba patrimonio propio, ¿sí? Él, como accionista del 50%, hizo un aporte de capital para comprar un inmueble valiosísimo. Bien, nosotros qué decimos, ¿cómo hizo Sotheby para aportar ese dinero a la sociedad? ¿Cómo lo generó el dinero? En ese momento se informaba que Sotheby percibía un sueldo del municipio de La Costa, que si la memoria no me falla era de algo de aproximadamente un sueldo de 10.000 pesos por mes, Correcto. Una cifra que no importa si eran 10.000 o 12.000, no era trascendente, digamos. Pero además, él le declaraba a la AFIP poseer un estudio contable en la localidad de Mar de Ajó, si la memoria no me falla, Sí. y declaraba 72.000 pesos de ingresos anuales. O sea que jamás pudo haber, si no saca plata de algún lado espurio, nunca pudo haber invertido esa plata. Pero si yo le estoy diciendo, mire, usted tiene un ingreso declarado ante la AFIP por su profesión como contador de 72.000 pesos anuales, pero a su vez, como funcionario de la municipalidad, cobra 120.000 pesos al año. Son 210.000, 230.000, 300.000 pesos al año, póngale. Uh-huh. ¿Cómo hizo para aportar una suma que, si la memoria no me falla, fue del orden de los $200.000 para adquirir estos inmuebles? ¿De dónde provinieron estos fondos? Se va a tener que justificar mucho. No, pero es que nosotros sabemos de dónde provinieron. Esos inmuebles se adquirieron justamente con este dinero, de origen ilícito. Cuando empezaban a desaparecer de las cuentas. Pero exactamente, no solo compraron eso, usted ya lo sabe, se lo he explicado en otras oportunidades, una cantidad enorme de inversiones y hay una suma millonaria en términos de dólares, cuyo destino desconocemos. No sabemos, porque no toda la ruta del dinero está descubierta todavía. Sabemos que Buen día, doctor. Daniel Cantoni lo saluda. Mucho gusto, ¿cómo le va, Daniel? Desearía hacer una pregunta. Usted al inicio de la nota comentó que había cometido estafas, Amado Sotheby, en varios países, Estados Unidos, Costa Rica, etcétera, etcétera, etcétera. Este juicio se está haciendo solamente en Argentina y no se está haciendo juicios en los países donde se originó el delito y la estafa. No, eso le voy a explicar. Esto fue una cuestión que se discutió muchísimo y que fue resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal en materia federal. Le voy a explicar por qué. El daño que provocó este ilícito se produjo en diferentes ciudades del mundo. Le voy a dar un ejemplo concreto. Hay 8 víctimas que se presentaron a acusarlo, a toda esta gente, que son ciudadanos que residen en la ciudad de París, en Francia, ¿sí? Bien, si bien el daño se produjo ahí, porque ahí fue donde a la víctima le hicieron disponer del dinero, lo cierto es que como este delito se trata de una administración fraudulenta y ese fraude se perpetraba en la ciudad de Buenos Aires, la justicia dispuso que debían ser juzgados por la justicia argentina los argentinos y las víctimas del exterior también debían venir a litigar acá. ¿Y sabe por qué? Y esto fue la primera gran victoria que tuvimos en materia judicial. Le voy a explicar por qué. Porque estos canallas, y es el calificativo que se merecen, cuando habían pergeñado esta trampa, ¿qué habían hecho? En los contratos que le hacían firmar a los clientes desprevenidos, les habían puesto una cláusula ya perdida por el fondo, que decía que la jurisdicción para la cuestión Argentina. La jurisdicción era en las Islas Vírgenes Británicas. Usted se imagina, ¿sí?, que esta gente que fue, digamos, saqueada en sus ahorros y tenía que encima ir a litigar a Inglaterra. Ir a litigar a las Islas Vírgenes Británicas, contratar un abogado allá, contratar un estudio allá, donde además después se demostró que la oficina que supuestamente ellos tenían en las Islas Vírgenes Británicas no existía. Era un domicilio fantasma. Bueno. Son más chantas de lo que pensaba. Pero escúcheme. Y las penas en esos otros países donde se cometieron también los delitos son más grandes que la pena que le puede corresponder acá en la Argentina, porque si es un máximo de 6 años de pena, por más que sigan sumando más dinero y mayor número de estafados,
la pena no se va a prorrogar. No, por supuesto, usted descártelo que por lo menos en uno de esos países las penas son mayores. Ese es el caso de Estados Unidos. ¿Y no le corresponde esa pena mayor a Zogby? No, porque ellos... ¿Solamente 6 años? No, ellos cometieron un hecho ilícito y la justicia ya determinó que el hecho se cometió en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual resulta de aplicación la ley penal argentina. Doctor, para ir finalizando y abusando de su gentileza, sé que está muy ocupado en la mañana, ¿cuándo supone usted que empieza el juicio? ¿El primero sería sentarse en el banquillo, sería Zogby? Los que van a juicio ahora, en la primera etapa del juicio, van Zogby y un señor que se llama Jadraque. ¿Y fecha tipo, más o menos? Ahora, mire, a partir de que se disponga la unificación de la personería, se va a citar a los abogados defensores, a los abogados querellantes y a la Fiscalía por un plazo de 10 días cada uno, es decir, 10 días a cada parte, inclusive yo creo que se va a prorrogar otros 10 días más por la complejidad de la causa, para que las partes examinen las constancias de la causa y ofrezcan las pruebas para el juicio oral. Cuando esa etapa termine, que es una etapa que por ahí nos puede llevar unos 2-3 meses, se van a fijar las fechas, porque el juicio se desarrolla oralmente. Entonces se van fijando fechas porque este no es un juicio que va a empezar a la mañana y va a terminar a la tarde, por cierto. No, va a llevar mucho tiempo. Mucho tiempo porque además son muchas las víctimas que van a declarar. Doctor, gracias por atendernos en esta mañana y disculpe la molestia porque sé que estaba muy ocupado. Okay. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor, gusto. Salud. El que hablaba era el doctor